¿Cambió o no cambió Gemini lo que nos había presentado Google el año pasado, el 2023? Hace poquitos días Gemini hizo su actualización en español y ni corto ni perezoso vine y lo pusimos a prueba. Bien, entonces como sabrán o como recordarán, ya esto lo hicimos hace más o menos 6 meses. Le preguntamos a ChatGPT y obviamente quedó en evidencia que no es muy bueno para datos concretos. Lo que hice fue hacer una pregunta bastante sencilla, respóndeme como un experto en anatomía humana, ¿cuáles son las inserciones del bíceps braquial? La verdad que este ChatGPT nos dice, el bíceps braquial es un músculo ubicado en la región anterior del brazo, ok, presenta dos inserciones principales, una inserción proximal, una inserción distal. Ya acá de entrada nos está planteando una nomenclatura antigua y ya empieza la porción larga del bíceps braquial, se origina en la cavidad glenoidea de la escápula. Esto no es real, ustedes saben que es el tubérculo supraglenoideo, específicamente en el tubérculo supraglenoideo. Ok, lo aclara, pero primero nos da un error. Esta es su inserción proximal y es responsable de la parte más larga y externa del bíceps. Ok. Inserción distal, ambas porciones corta y larga del bíceps, o sea que no nos habló en ningún momento de la porción corta, se une para insertarse en el tubérculo radial de la ulna. Ok, acá ya estamos mal, porque no es el tubérculo radial de la ulna. Ulna es el nuevo nombre que se le da al cúbito y tubérculo radial es del radio. Ok, así es que ya de entrada ubicado en el proceso coronoides de la ulna. Esto no está bien. El proceso coronoide de la ulna, está bien, existe una apófisis coronoides de la ulna, pero no tiene nada que ver con el tubérculo. Esta es la inserción distal del músculo. Ok, claramente acá ChatGPT no sabe y contesta como puede. Pero Gemini, que hace unos 3 días, recién se nos actualizó, lo comparé con Copilot, que también hace pocos días se actualizó, y me sorprendió muy gratamente. Les hice exactamente la misma pregunta, y vean la información que nos da. El bíceps braquial, como su nombre lo indica, tiene dos inserciones. Perfecto, eso es correcto. Ya de entrada habla de inserciones asumiendo origen y inserción como inserción distal, ¿no? Pero igual se entiende. Se inserta en el tubérculo supraglenoide de la escápula, perfecto. Este tubérculo se encuentra en la parte superior del omóplato. No usa nomenclatura nueva o la terminología anatómica, pero se entiende, omóplato es escápula, justo por encima de la cavidad glenoidea, ok. La cabeza larga se origina en este punto y desciende por la corredera bicipital. Nuevamente usa nomenclatura antigua, ¿sí? Es el surco bicipital o en su defecto intertubercular del húmero, una ranura en la parte frontal del hueso. En cambio, la cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. La apófisis coracoides es una pequeña protuberancia en forma de gancho que se encuentra en la parte superior del omóplato nuevamente, justo delante de la articulación del hombro. Esto no es del todo correcto, no está delante, no es anterior a la articulación del hombro, de hecho es medial. La cabeza, asumiendo que la articulación del hombro es la que se refiere como glenohumeral. La cabeza corta se origina en este punto y se dirige hacia abajo para unirse a la cabeza larga. Ok, esto sería correcto. La inserción común, ambas cabezas del bíceps braquial se unen en la parte inferior del húmero para formar un tendón común. Eso es correcto. Este tendón se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Esa sería la respuesta correcta, que es una pequeña protuberancia en la parte superior del radio, una de las dos huesos del antebrazo. Perfecto. Inserción accesoria. Y acá me hizo ruido esta inserción accesoria, pero lo aclara. En algunos casos el bíceps braquial puede tener una inserción accesoria. Yo diría que más que en algunos casos, en la mayoría de los casos, entendiendo lo que nos va a decir después. Inserción accesoria en la fascia antebraquial, que es una capa de tejido conectivo que envuelve los músculos del antebrazo. Ok. Resumen, nos da un pequeño resumen sin habérselo pedido, con el mismo prompt o pregunta que le hicimos a ChatGPT. Cabeza larga, tubérculo supraglenoide de la escápula, usa escápula, antes había usado, si mal no recuerdo, omóplato. Esto no está bien porque obviamente puede dar una interpretación media rara, o sea, si ustedes no están claros con que es lo mismo, puede confundir. Cabeza corta, apófisis coracoides de la escápula, inserción común, tuberosidad bicipital del radio, inserción accesoria fascia antebraquial en algunos casos. Ok, me hizo ruido esto y después se lo preguntamos. Función del bíceps no se la preguntamos, pero nos las da. Flexión del codo, ok. Supinación del antebrazo, ok. Esto no es del todo correcto porque la supinación es del antebrazo. Estabilización de la articulación del hombro. Perfecto. Espero que esta información se te sea útil. Me fue útil, pero le pregunté a qué te refieres con esa inserción accesoria. Me dice, la inserción accesoria del bíceps braquial es una variación anatómica y acá ya empezó a guitarrear como muy buena inteligencia artificial, como vienen haciendo todas, que se encuentra en un pequeño porcentaje de la población. Se trata de una banda muscular, ya no estamos hablando de tejido conectivo ni lo que dijo previamente, sino que está hablando de una banda muscular adicional, que esto ya es incorrecto,
que se origina en el bíceps braquial y se inserta en la fascia antebraquial, una capa de tejido conectivo que envuelve los músculos del antebrazo. La ubicación. La inserción accesoria generalmente se encuentra en la parte distal del bíceps braquial, cerca del codo. Puede ser de tamaño variable, desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros. Ok, esto medio, pero bueno, se entiende. Función. Nosotros sabemos que se está queriendo referir a la expansión aponeurótica, o eso por lo menos se intuye de entrada. La función de la inserción accesoria no está del todo clara. Algunos estudios sugieren que puede ayudar a estabilizar la articulación del codo y mejorar la fuerza de la flexión anterior. Okay. Una expansión aponeurótica, una aponeurosis como la que tiene el bíceps, difícilmente vamos a pensar que va a mejorar la fuerza de la flexión del antebrazo. Importancia de la clínica. La inserción accesoria del bíceps braquial generalmente no tiene importancia clínica, sin embargo, en algunos casos puede estar asociada con el dolor o molestias en el codo. También puede ser un factor de riesgo para tendinitis del bíceps braquial. Bueno, esto ya la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Se tiene alguna pregunta? Aquí hay algunos datos adicionales sobre la inserción accesoria del bíceps. Se observa aproximadamente en 5 al 10% de población. Es más común en hombres, puede ser unilateral, bilateral, puede ser hereditaria, se puede decir. Bueno, entonces, o nos está hablando realmente de una variación anatómica a la cual nosotros no hacemos alusión en los libros de anatomía, o directamente está confundiendo la expansión aponeurótica con esa variación anatómica que llama el accesoria. No estás refiriéndote, entonces le pregunto, ¿no estás refiriéndote a la expansión aponeurótica que da a ese nivel? Sí, me estaba refiriendo a la expansión aponeurótica del bíceps braquial y acá ya claramente mandó fruta. También conocida como la Acertum fibrosus. Acá ya no es fruta, pero claramente nos está hablando de la expansión aponeurótica. Esta expansión aponeurótica se origina en la parte distal del músculo bíceps braquial, correcto, y se inserta en la fascia profunda del antebrazo. En algunos casos la expansión aponeurótica, y acá en adelante ya se refiere a ella como expansión aponeurótica, puede ser más prominente de lo normal y puede considerarse como una inserción accesoria. Eso no es incorrecto, pero no estamos hablando de un músculo, estamos hablando de una expansión aponeurótica. Recuerden que la aponeurosis es una variación de lo que sería una fascia, o sea, no es lo mismo que una fascia, pero se entiende que son estructuras distintas. No estamos hablando de estructura muscular como había nombrado previamente. Esto especialmente es cierto en personas que tienen bíceps braquial muy desarrollado. Bueno, acá ya cualquiera. Primero dijo que era una variación anatómica y ahora lo atribuye a personas que tienen el bíceps braquial desarrollado. Ya acá está sacando la guitarra. La expansión aponeurótica del bíceps braquial tiene varias funciones importantes y acá, bueno, ya directamente. Y después lo pongo. ¿Por qué esta expansión aponeurótica la tomas como una inserción? O sea, una cosa es entender que una inserción es una estructura tendinosa de un tendón, la finalidad, la parte muscular tendinosa que se inserta en un músculo, y acá entiendo un poquito el punto que tiene y se entiende más o menos el argumento. La expansión aponeurótica del bíceps braquial no se considera una inserción en el sentido tradicional de la palabra. O sea que entiende este chat que no se está refiriendo de forma correcta y que claramente estamos hablando de algo diferente, que no es un tendón. Una inserción es el punto donde un músculo se une con el hueso, eso es correcto. La expansión aponeurótica, por otro lado, se une a la fascia, que es un tejido conectivo que envuelve a los músculos. No está mal, sin embargo, la expansión aponeurótica del bíceps braquial tiene algunas características que la hacen similar a una inserción. Por ejemplo, es un punto de fijación para el músculo bíceps braquial, transmite la fuerza del músculo bíceps braquial, ayuda a estabilizar la articulación del codo. Debido a estas características, y bueno, me empiezo a justificar, y acá me sorprende porque pongo, ¿qué autores justifican tu respuesta con respecto a que es una inserción? Y me tira, autores que consideran la expansión aponeurótica del bíceps braquial como una inserción es Capanghi, libro que conocemos, Moore, libro que despreciamos, Netter, libro que conocemos, y estos autores basan su clasificación en las siguientes características de la expansión aponeurótica, bla, 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 y después nos dice que hay algunos autores que no consideran la expansión aponeurótica del bíceps braquial como una inserción. Gray, Sobota, Testut. En última instancia, la clasificación de la expansión aponeurótica del bíceps braquial es un tema de debate entre los anatomistas. La verdad que me gustó. Me gustó la respuesta. Obviamente no es para consultar un dato, no nos sirve. Si ustedes no saben algo del bíceps, se quedan con la primera respuesta. Obviamente no tiene años luz comparado con esto, pero me parece muy interesante. Permite hacer un pimponeo importante de información y obviamente este recurso que tenga
esta forma de citar el contenido nos ayuda muchísimo, así como para ir y buscar libros. Copilot nos dice lo siguiente: el mismo prompt, respóndeme como experto de anatomía cuáles son las inserciones del bíceps braquial. Claro, como experto de anatomía puedo proporcionarte la información sobre las inserciones del músculo bíceps braquial. Este músculo es uno de los principales del brazo y tiene dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. Aquí están los detalles: origen, cabeza larga, cabeza corta. Se origina el tubérculo supraclenoideo. Me empieza a marcar en negritas lo que le pregunté. Vértice, el proceso coracoide de la escápula. Aquí se fusiona parcialmente con el tendón del origen del primer músculo, nos nombra el coracobraquial. Habla lo que parcialmente se suele decir en algunos textos, que se fusiona parcialmente con el tendón del músculo coracobraquial. Nos orienta: el tubérculo está justo por encima de la cavidad glenoide de la escápula. Esto está perfecto. Inserción, o sea, estamos hablando de que él habla de origen, terminología anatómica, la correcta. Inserción distal, la correcta nuevamente. Ambas cabezas del bíceps se unen en el tendón común que se inserta en la tuberosidad radio. Perfecto. Además, una membrana fibrosa llamada aponeurosis del músculo bíceps braquial. Perfecto. Esto es lo que nosotros conocemos como expansión aponeurótica del bíceps braquial, también conocida como lacertum fibrosus. Esto es lo que deberíamos buscar nosotros en latín, de la forma que yo ya les enseñé cómo se busca la terminología anatómica, y se extiende desde la parte distal del músculo y se inserta en la fascia profunda del antebrazo. Función: el bíceps, bueno, no le preguntamos la función, pero esto es lo que nos está respondiendo más cercano, la respuesta más cercana a la que yo me esperaría, pero este pimponeo me interesó como método de ir buscando información, ¿no? Pero la verdad que antes, ni VAR, que era la función previa de Gemini, ni el Copilot, que era la función previa de, no me acuerdo, Bing, creo que era Bing, algo así, nada que ver con ChatGPT. O sea, estaba años luz de VAR y Bing. Y ahora Gemini, que es la opción de Google, y Copilot, que es la función Copilot, o como le quieran decir, ¿no? Que es la parte de Microsoft, le pasó el trapo, ¿sí? No me detuve a ir pemponeando argumentos, pero acá claramente nos cita de donde nos trajo. Una cosa que me llamó también la atención en Gemini es que te permite interactuar con sus comentarios y de alguna forma, te da más herramientas de interacción con sus respuestas, ¿sí? Así es que me pareció, la verdad, bastante, ¿ven? Corta bipolar, donde lo puedo buscar. Por ejemplo, subrayas esto y te va diciendo cosas. Así que la verdad que Gemini, 10 puntos. Muy interesante para trabajar. En fin, linda herramienta para buscar información, poner a prueba un poco el contenido, pero lamentablemente Gemini me parece insuficiente en cuanto a la certeza de las respuestas que nos da. Pilot, la verdad que estuvo bastante bien. No le fui preguntando más cosas porque lo que me respondió era lo que pretendía que me responda rápidamente. Lo que quizás no me gusta es que las fuentes no son del todo muy buenas. Esta sería una página bastante conocida y después Wikipedia. Pero en fin, esas son las novedades en cuanto a los diferentes chats con inteligencia artificial que se nos están presentando. Si así es la respuesta que tenemos, espérense en 6 meses que seguramente vamos a tener novedades. Espero que esto les haga pensar rápidamente lo muy interesante que se torna la información y la búsqueda de la misma, sobre todo en materias como otras materias que por ahí no son tan específicas como lo es anatomía, por ahí con embriología, por ahí con histología. Entiendo que da para más errores, pero si ustedes saben preguntar, quizás les puede ahorrar bastante tiempo.